Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy desde Santo Domingo, la capital de República Dominicana, tenemos la oportunidad de hablar en exclusiva con Manuel Zelaya, el presidente depuesto de Honduras, exactamente a un año del golpe de Estado que derrocó a su gobierno. Con él vamos a analizar la actualidad del país y las consecuencias que tuvo en la política internacional esta violenta interrupción de la democracia en Honduras. José Manuel Zelaya Rosales nació el 20 de septiembre de 1952 en Catacamas, Honduras. Zelaya fue elegido presidente de Honduras democráticamente en 2005. Asumió la presidencia en el 2006 con la intención de sacar a su país de la pobreza, eliminar las bandas de delincuentes y mejorar la situación económica y social de Honduras. El 28 de junio de 2009 fue depuesto en un golpe de Estado, tras el cual fue expulsado del país, asumiendo Roberto Micheletti un gobierno de facto. Este hecho ha sido condenado por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, que abogaron por la restitución de Zelaya. Desde 1970 está afiliado al Partido Liberal de Honduras. En 1985 ingresó al Congreso Nacional después de haber sido elegido diputado por su partido, cargo que conservó hasta 1998 al ser reelegido en los dos periodos parlamentarios siguientes. En el transcurso de su gestión, fue nombrado presidente de la Comisión Legislativa de Recursos Naturales y Petróleo. Desde el golpe de Estado, Zelaya vive exiliado. En la actualidad, reside en República Dominicana. Presidente, ante todo, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes. Decíamos recién, hace un año que se cumple de esta imagen que pensábamos que ya habíamos dejado en el pasado y sin embargo otra vez un presidente constitucional sacado por las Fuerzas Armadas de su casa durante la madrugada, en su caso con una situación muy humillante, incluso con ropa de cama y obligado a abandonar el país. Mi primera pregunta es muy personal, tiene que ver con qué imágenes son las que permanecen más grabadas en su memoria de ese día, cuáles son los recuerdos más vivos que tiene de ese momento. Mire, yo soy cristiano y humanista por convicción. No creo en la violencia. Considero que el futuro de la humanidad está ligado a la no violencia activa, no a la no violencia pasiva, sino activa, al derecho de protesta. Y cuando veo que una revolución pacífica como la que estamos emprendiendo en Honduras es sofocada a través de las armas, del asesinato y del crimen, lo único que tengo es repulsión. Es un deseo inherente en mí por profundizar más los cambios, específicamente en esa área, en buscar que los cambios sean pacíficos. Un golpe de Estado es un cambio violento, es una irrupción de las armas sobre un proceso pacífico. Por supuesto, presidente, que vamos a profundizar en unos segundos más, pero me gustaría brevemente que nos cuente cuál es el balance que usted hace de todo lo que ocurrió durante este tiempo. Un balance, bueno, si a los hondureños nos hubieran dejado arreglar nuestros problemas solos, yo creo que hubiéramos llegado a acuerdos pacíficos. El problema es que se metieron fuerzas extranjeras en Honduras, especialmente las derechas más recalcitrantes de los Estados Unidos. Los viejos lobos americanos entraron con mucha fuerza a distorsionar una lucha pacífica que hay en Honduras por transformaciones. Honduras es la economía más pobre de América Latina. Necesita, desde luego, cambios, transformaciones. Y desde ese momento, entonces, el balance es que si en las sociedades pudieran lograrse acuerdos, sería mucho más fácil resolver los problemas que cuando hay este tipo de tradiciones, pues, de sectores muy reaccionarios del pueblo norteamericano. ¿Usted cree entonces que sin la ayuda extranjera hubiera sido imposible el golpe de Estado en Honduras? Totalmente imposible. O sea, tanto el ejército de Honduras, que obedece al Comando Sur por la base militar de Palmerola, como el apoyo que dio la Central de Inteligencia Americana en todos los campos del golpe de Estado. Al principio, la administración de los Estados Unidos, al principio el presidente Obama manifestó su oposición al golpe y su condena al golpe, pero después no pudo evitar irse comprometiendo con el golpismo, con el golpe de Estado, por las presiones que tenía en el
su propio país. Y al final, lo que al principio dudamos, que Estados Unidos estuviera metido en el golpe de Estado, después se terminó comprobando que ellos eran los que estaban promoviendo directamente todo ese proceso de detener los cambios sociales para Honduras. El golpe es el producto de precisamente la élite hondureña, convertida en una oligarquía que maneja dos poderes del Estado. Tratan de detener al Poder Ejecutivo en proponer cambios pacíficos. Claro, para eso ocupan socios, para eso ocupan todo un andamiaje internacional que lo usan directamente en el Comando Sur y en la Central de Inteligencia Americana. La administración Obama, que es nueva, que estaba llegando, lógicamente se niega a participar al principio. Cuando el senador de Ment, republicano, confiesa que ha llegado a un arreglo con Obama sobre el golpe de Estado en Honduras, es cuando la administración da su brazo a torcer y se une al golpismo. Eso es lo que sucedió. Y usted esperó durante los primeros meses, sobre todo, una posición más firme y una condena más firme. Usted hablaba de Estados Unidos como el país encargado de tutelar las democracias de América. Dio tiempo y esa reacción nunca llegó. Claro, Estados Unidos nos acompaña en la condena de Naciones Unidas contra el golpe, en luchar por la restitución. Nos acompaña en la OEA también. Sin embargo, como le digo, a la tradición y la costumbre vence cualquier buena intención que existiera en ese sentido. Y al final terminan apoyando a Micheletti, terminan apoyando unas elecciones bajo represión y terminan excluyéndonos pues arbitrariamente de todo el proceso político. Eso es lamentable porque Estados Unidos con esto ha perdido imagen nada más, ha perdido también el apoyo de gran parte de América Latina y del mundo al inmiscuirse e involucrarse en este golpe de Estado. ¿Y qué gana Estados Unidos? Absolutamente nada. Ganaron los grupos reaccionarios de derecha internamente en los Estados Unidos con una posición sectaria de los años 80, perseguir fantasmas. Eso es lo que están haciendo y lógicamente no le ha traído ningún beneficio a la administración Obama. Yendo a los argumentos internos que utilizaron los golpistas, el detonante para el golpe de Estado fue esa consulta popular que usted pretendía realizar, claro. Y que incluía, entre otras cosas, la posibilidad de consultar sobre la reforma de la Constitución y habilitar la reelección. Cuando estamos planteando la posibilidad de hacer una consulta no vinculante, ¿cómo puede ser eso causa para votar un gobierno? Hacer una encuesta de opinión pública como las que hacen cientos de casas comerciales. Esa vez la estaba haciendo por una ley que existe que yo la aprobé. Fue parte de mi campaña política. Mi campaña política se basó en el símbolo del poder ciudadano, de darle poder al ciudadano. La primera ley que aprobamos se llama Ley de Participación Ciudadana, donde el pueblo puede pedir ser encuestado, ser consultado. El pueblo puede opinar. Esa es la democracia participativa, es la escala de la democracia electoral en que vivimos a una democracia más vigente, es donde el pueblo participa activamente. Estaba aplicando un mecanismo de participación democrática, pacífica, que no es vinculante, no significa una obligación para el Estado, sino que era simplemente conocer la opinión pública sobre el tema de reformas que era necesario hacer en nuestro país. Una era colocar la urna cuarta en las elecciones. ¿Cómo voy a tratar de participar en las elecciones que ya estaban convocadas si estoy pidiendo que pongan una urna cuarta para consultarle al pueblo, esa urna cuarta, si ellos desean ser consultados en una asamblea constituyente en el próximo gobierno? Entonces me parece que eso ha sido una tergiversación de todos los hechos que no tiene ninguna razón de ser. O sea, en Honduras no existe ninguna ley para destituir a un presidente, y menos por hacer una encuesta de opinión pública. No existe absolutamente nada. Que un juez dio dictámenes en contra de ese procedimiento, es cierto, pero los dictámenes que dio el juez los contestamos, nos ajustamos a la ley, contestamos los dictámenes, hicimos lo que el juez dijo, anular el primer proceso e iniciar otro amparado en una ley. Todo eso ha sido parte de una campaña política que no tiene pies ni cabeza, es una mentira, es una falsedad.
falsedad. Yo nunca he violado una ley, menos la Constitución, ni las leyes de tránsito. Una de las tantas contradicciones que ha tenido el gobierno golpista tiene que ver con la incorporación de Honduras al ALBA. Usted lo acusa, el Congreso, y quien era el presidente del Congreso en ese momento, Micheletti, quien fue luego el presidente golpista, de chavista por esa incorporación al ALBA. Sin embargo, ese mismo Congreso había aprobado unos meses antes la integración hondureña al ALBA. ¿Cómo se explica? Mire, Estados Unidos más o menos nos proporciona unos $30 millones al año en cooperación. La alianza de la Alternativa Bolivariana para las Américas, que es educación, que es salud, ahí no hay acuerdos comerciales como tenemos con Estados Unidos, ahí no hay acuerdos militares como tenemos con Estados Unidos, ahí no hay acuerdos nada más que de solidaridad para educación y salud. Eso nos estaba proporcionando más o menos al año. Si yo le dije, Estados Unidos nos da 30 millones, nos estaba proporcionando $100 millones al año. ¿Cómo se va a desconocer la solidaridad que en este momento nos estaba dando el presidente Chávez Frías para Honduras, sin pedir absolutamente nada a cambio? Simplemente por una generosidad de apoyar a un país que es el más pobre de América Latina. Entonces me parece que eso es una terrible injusticia. Quiere decir que una ayuda desinteresada va a ser causa para dar un golpe de Estado. Eso es un argumento que usan los viejos halcones de Washington. Eso no tiene razón de ser. ¿Es fundamental ese acercamiento a Venezuela para los países pequeños de América para salir adelante? Claro, especialmente en el área energética. Cuando el petróleo sube, la única mano que yo siento en el mundo es la de Chávez. ¿Me entiende? Es la única mano de solidaridad que existe para un país como el nuestro, que nos dice: yo les puedo dar concesionado el petróleo para que ustedes tengan un alivio, que puedan atender a los pobres de su pueblo. Eso no sé por qué molesta a Washington. Eso es algo totalmente incorrecto. Es otro error de la política exterior americana. Le pido un minuto, presidente. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando con el presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, sobre las implicancias del golpe de Estado en ese país que cumple un año en el día de hoy. Recordamos que estamos en exclusiva en una charla con el presidente Manuel Zelaya, presidente depuesto de Honduras. Los presidentes del ALBA justamente y del Mercosur fueron los más enérgicos. De hecho, Brasil fue quien le brindó asilo en su embajada en Honduras hasta el día que se terminó su mandato. Me gustaría preguntarle cómo evalúa justamente la posición casi militante que han tenido los presidentes de los países de Mercosur y de ALBA con respecto al golpe de Estado, y cómo fueron esos días en Tegucigalpa. Bueno, yo agradezco especialmente todo lo que los presidentes de América hicieron desde el primer día del golpe de Estado, ¿correcto? Ahora, después, Estados Unidos tiene una campaña para dejar impune el golpe, o sea, para no castigar a los que hicieron ese crimen ni a los que han violado los derechos humanos con asesinato y tortura. Tiene una campaña para decir que en Honduras no pasó absolutamente nada. Han organizado una comisión de la verdad con golpistas, o sea, que no es para buscar la verdad, sino es para encubrirla. Ojalá que eso no fuera así, pero desde luego que están marginando a las víctimas, que no nos toman en cuenta a nosotros y que introducen en esa comisión personas que están a favor del golpe de Estado, quiere decir que están queriendo encubrir más bien la verdad. En este sentido, la posición americana logra dividir a América Latina. Y los países que quedan sosteniendo una posición democrática, firme, una posición en pro de sostener el principio de la soberanía popular y la no injerencia de los Estados Unidos en estos asuntos, que condenan el tipo de elecciones que se hicieron en Honduras bajo represión, con asesinatos, con tortura, el tipo de represión que tuvimos. El propio presidente democrático de Honduras estaba en una prisión rodeado por los militares. Mi gente no podía participar porque estaba amedrentada, tenían miedo hasta salir ese día en la calle. Había una intimidación, se clausuraron medios de comunicación, se clausuró Radio Globo, se clausuró
Canal 36, Cholusat Sur, que estaba cubriendo todo el territorio nacional. Se allanaron viviendas, moradas de las personas, se crearon estados de sitio. En la campaña no hubo campaña política. Durante los 45 días de campaña, hubieron 40 días de estados de sitio. ¿Qué libertad hubo para votar? ¿Qué justicia se puede dar en una elección de ese tipo? Estados Unidos apoyó esa elección, el único país que fue a apoyar esa elección. Ningún país de América fue a apoyar esa elección. Yo admiro en este caso los países de América del Sur, desde Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile. Todos estos países se unieron en una posición de que se siente precedente frente a este atropello a la democracia que se dio en Honduras y que están apoyando los americanos. Que se sienten precedentes para que esto no vuelva a suceder, para que a ellos, para que ningún pueblo de América sea víctima del retorno de las castas militares a los problemas políticos de la nación. Ya sufrimos en los 80 todas las políticas de la seguridad nacional, los desaparecidos, las víctimas, desde las madres de la Plaza de Mayo hasta los asesinatos de Pinochet, de Stroessner, de Trujillo, de los Somoza en Nicaragua, de los Vilés en Argentina, de todos los dictadores que se establecieron en el siglo XX y que fueron también apoyados por esta sociedad de derecha norteamericana. No queremos que vuelvan a América. Y esta es la posición de UNASUR. Es una posición congruente, coherente con el espíritu democrático de la América Latina de hoy. Me gustaría detenerme para ser claros en este punto. ¿Se puede considerar legítimo entonces el gobierno de Porfirio Lobo? Es un gobierno surgido bajo represión, en elecciones donde no pudimos nosotros participar. Correcto. Ese es mi criterio. Yo lo llamo a él presidente porque es el presidente de los hondureños. Sus elecciones yo mismo las impugné, yo mismo las he cuestionado. Y quisiera más bien que la reflexión de él llevara al país a buscar la reconciliación y el reconocimiento internacional. Es una reflexión en base a buscar acuerdos políticos. Honduras tiene una crisis de Estado de Derecho, una crisis de fondo del Estado de Derecho. Eso se resuelve con un acuerdo político de libre participación democrática para poder realmente volver a reconstruir el Estado de Derecho. Y Honduras tiene una serie, otro problema que es más grave, de fondo, que es el hecho de que un par de señores manipulen medios de comunicación, manipulen el sistema financiero y el sistema de las principales actividades económicas del país, olvidándose de que en el país hay un 70% de pobreza y de miseria. El problema económico y el problema democrático del país se debe resolver en base a diálogo, y eso es mi llamado a un proceso de reconciliación y de diálogo. Hablaba del reconocimiento internacional y hay algunos analistas políticos que hablan del síndrome de acostumbramiento en política internacional, que implicaría que cuando un gobierno, incluso de facto, una vez que logra controlar la situación interna del país y que logra perpetuarse en el poder, bueno, la comunidad internacional termina aceptándolo sin mayores reparos. ¿Cuáles serían los riesgos y cree que esto puede llegar a pasar con Honduras? Y en ese caso, ¿cuáles serían los riesgos? Estamos en el siglo XXI. Espero que ahora los países de América y los pueblos de América tengan otra convicción. Los presidentes que se unan a apoyar un golpe de Estado y las consecuencias del golpe de Estado, que no reconozcan que bajo una dictadura militar, política, civil, no se puede llamar a elecciones bajo una dictadura, que apartan el derecho que tenemos los pueblos de opinar, el derecho que tenemos los pueblos de participar, que no nos dejaron participar y además que el pueblo no apoyó esas elecciones. El pueblo se abstuvo en el 70% de participar en esas elecciones. Los presidentes que apoyan eso perderán vigencia ante su pueblo, perderán, y los partidos también perderán respeto ante su pueblo. Lo pueden hacer porque son estados soberanos, pero los pueblos están vigilándolos. Yo creo que lo
más conveniente es que Honduras entre a la comunidad internacional, que sea reconocida por la comunidad internacional, con una agenda de cumplimiento, con el fin de que se retorne a un acuerdo político para restituir el Estado de Derecho y la democracia, y además a un acuerdo de respeto a los derechos humanos. Mis derechos han sido totalmente violados. Como ciudadano, como presidente, fui secuestrado, asaltado, desterrado de mi país, y además mi gente ha sido reprimida. Tenemos más de 100 asesinatos comprobados. Se va a quedar así esos asesinatos. Yo creo que parte de la reconciliación es que haya justicia en Honduras. Y sabemos quién, cómo y en qué forma los han hecho estos crímenes, asesinatos y tortura. Hubieron más de 4.000 personas detenidas en los primeros 100 días. 4.000 personas que fueron encarceladas, torturadas en diferentes campos de la sociedad. Eso es un proceso político limpio. Entonces me parece que América tiene un reto y debe de sentar un precedente para que eso no le suceda a ningún país. Y que digamos nosotros con solvencia, golpes de Estado en América nunca jamás, no pueden volver los golpes de Estado, y menos golpes de Estado militares con una vocación criminal sanguinaria como se ha dado en Honduras. Nos llevo nuevamente a las víctimas porque, aunque por supuesto la mayoría de las víctimas fatales fueron durante la gestión golpista de Micheletti, todavía hay en Honduras denuncias de persecución y de asesinatos tanto a... No se ha parado, ha sido igual. En mes y medio han asesinado 9 periodistas, y además, se lo digo con conocimiento de causa, un periodista en cada región. Como que hay una mente diabólica, perversa, planificando el terrorismo de Estado. Uno en cada región asesina. Eso es una campaña para controlar esa sociedad y seguirla explotando como un feudo. A mí me parece que ese no es el camino que los hondureños queremos y que los americanos tampoco deseamos para ningún país del mundo. Y si me permite, lo quiero llevar otra vez al terreno personal, porque muchos de esos muertos habían sido funcionarios, colaboradores suyos, gente que usted conocía. ¿Cómo se tomaron? ¿Cómo tomó usted esas muertes desde el exilio de colaboradores tan estrechos? Recuerden que yo regresé a Honduras. O sea, cuando yo estaba en Honduras ejerciendo el mando, en Honduras no existe la sucesión presidencial, no existe, porque eso solo se da en las monarquías. Alguien puede suceder al presidente, eso no existe en las leyes hondureñas. Lo que hizo el señor Micheletti con la Corte de Justicia es un golpe de Estado usando a los militares para derrocar un sistema democrático en el país. Yo regresé al país, hice varios intentos, no me lo permitieron, después regresé. Cuando estaba adentro me rodearon los militares, estuve 4 meses detenido con la hospitalidad que le agradezco tanto al presidente Lula, a Marco Aurelio, igual que a Celso Amorín, que con la protección de ellos estuve 4 meses, pero rodeado, donde me limitaban hasta los accesos a los alimentos, ponían perros a que babearan primero los alimentos antes de llegar a dármelos a mí. El presidente que reconocía los Estados Unidos y todos los países de América, rodeado por los militares adentro. Este retorno mío fue para solidarizarme con el pueblo. Yo me fui a someter a un riesgo de perder hasta la vida. Y ahora sí, para terminar, ¿cree que el mundo entendió el mensaje que dejó el golpe de Estado en Honduras? ¿Se aprendió la lección o todavía no? Claro que sí. Por primera vez un golpe es condenado por Naciones Unidas en forma unánime, 190 países condenándolo, desconociendo las autoridades. Al señor Micheletti nadie en el mundo lo reconoció, absolutamente nada. Y tuvo una cancillería que era prácticamente de relaciones internas, no internacionales, porque no tenía relación con ningún país del mundo. OEA nunca había expulsado a un país por un golpe de Estado. Nunca se había condenado en OEA un golpe de Estado. Nunca se había aplicado la Carta Democrática. Que nos hemos quedado cortos porque se ha demostrado que a la comunidad internacional le faltan garras todavía para defender principios. Defienden en cierto momento más intereses como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ve que defienden intereses. En ese sentido nosotros queremos llamar a la comunidad internacional a la reflexión. Si la democracia es un bien universal de la globalización, debemos de defenderla, y ahí donde hay un problema debemos de aplicar
todo el peso de la jurisprudencia internacional, todo el peso de penal internacional, para que se sienten precedentes y que estas cosas no vuelvan nunca a suceder. El atraso, el hundimiento de una sociedad después de un golpe de Estado es un drama. Eso no se lo debemos de desear absolutamente a nadie. Lo que está sufriendo Honduras todavía es un drama. Presidente Zelaya, muchas gracias.